Qué bueno es el Señor que pone hambre. Cuando uno tiene hambre es porque está sano. Amén. Ahora vamos a comer, le damos paso a Mari Galarza, que nos comparte, que Dios la use grandemente. Un aplauso al Señor. Ahora, buenas tardes, iglesia, ¿cómo estamos? Bien, bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, la gracia te resplandece. Venga. Menudo piropo, ¿no? La gracia te resplandece. Me encanta. Eso es lo que ocurre cuando, como le ocurrió a Moisés, cuando estamos en mitad de la presencia de Dios, la gracia resplandece. Estamos hermosos. Amén. Muy bien, iglesia, me siento, como siempre que vengo aquí, que tengo la responsabilidad de llevar un mensaje, me siento bendecida, me siento agradecida por los pastores que tenemos, por la oportunidad de poder estar compartiendo este mensaje. Y mira, iglesia, yo vengo, como decía el profeta, con temor y temblor. Porque, iglesia, cuando yo vi lo que a mí me tocaba hablar, yo dije, a lo mejor me pongo enferma, a lo mejor no puedo darlo y me tienen que sustituir. Pero lo cierto es que llevo días pidiéndole al Señor poder enfocar de la forma correcta el mensaje que voy a dar esta tarde. Le he pedido a Dios que sea un mensaje que sane, no que hiera. Que sea un mensaje que restaure nuestra alma. El Señor siempre nos va a llevar a la restauración, no al dolor. Así que ahí donde estás, sabemos que su presencia ya está aquí. Así que cierra tus ojos, por favor. Jesús, Padre, en esta tarde tú has demostrado, Señor, que tu presencia habita en este lugar. Dile, Jesús, yo he podido sentir tu presencia en la alabanza. Yo he podido sentir tu presencia en mis devocionales. Dile, Jesús, yo te puedo sentir aquí, Padre. Sabemos que tu presencia ya habita en este lugar. Y ahí en tu lugar, dile, Jesús, dispón mi corazón, dispón mis oídos, dispón, Señor, mi vida para recibir aquello que tú quieras hablarme, Jesús. Dile, Señor, estoy dispuesta a escucharte. Señor Padre, que esta palabra, Señor, sea dirigida por ti, Espíritu Santo, y que seas tú impartiéndonosla a nosotros, la iglesia. Te damos gracias en tu nombre. Amén, amén, iglesia. Amén. He titulado o he puesto por título en esta tarde, sabemos que estos martes estamos llevando una serie que se llama Los nacidos de la casa. Sé que la semana pasada Dani estuvo compartiendo sobre Amnón, ¿verdad? También un mensaje muy duro, muy confrontativo. Hoy el Señor me ha dado el privilegio de poder hablaros de uno de los hijos de David llamado Absalón. Dile al que está a tu lado, se llamaba Absalón. Absalón. Muy bien, y he puesto por título a este mensaje, un Absalón no puede ser rey. ¿Vale? Ahora dile al que está a tu lado, ese no puede reinar. Ese me da a mí que no. Entonces te voy a contar, te voy a poner un poquito en contexto porque la historia es muy, muy larga y quiero, en los minutos que tengo, quiero enfocarme en lo certero. Te cuento así un poco, ya sabes que David tuvo varios hijos, tuvo mucha descendencia, ¿vale? De hecho, esa descendencia, ya sabéis que se sigue, que Jesús venía del linaje de David, pero en esta serie nos vamos a hablar de los que nacieron en su casa, ¿vale? Y Absalón era uno de los hijos de David. Tuvo varios que se mencionan así por encima, con algunas concubinas, luego con algunas de las cuales fueron sus mujeres y algunos que destacaron más que otros. Quiero pedirle a sonido, no sé a imagen, si me puede proyectar el cronograma que he traído, así para que nos hagamos una visión. ¿Los del fondo ven? No, al oculista. No, es broma. ¿Los de delante ven? Bueno, no te preocupes que esto está en WhatsApp, yo si quieres te lo mando, ¿vale? Es más o menos un croquis de las esposas, las concubinas y los descendientes de David. A mí me vale con que te centres en que se dice que entre los primogénitos estuvo Amnón, ¿vale? Después de Amnón estuvo por aquí otro hijo que sí, que no lo veo por aquí, Daniel, que tenía otro nombre, pero podía ser. Y el tercero es Absalón. Absalón, que compartía madre con Tamar. La semana pasada, no sé si vimos el tema de Tamar con Amnón. ¿Sí? ¿Puede ser? Vale, ya sabemos que Amnón, que estaba primero en la línea de sucesión al trono, muere por ¿quién? ¿Quién lo mata? Lo mata Absalón. Entonces, hoy vamos a hablar de un hijo de David que entró así, como si nada, como primero en la línea de sucesión al trono davídico.
a la promesa que el Señor había hecho. De hecho, hasta ese momento recordemos que el pueblo de Israel no iba a tener monarquía, no estaba entre los planes divinos tenerla, el pueblo la pidió, Dios al final en su soberanía la consiente y el primer rey que pasa es el rey Saúl. Más o menos viviendo en un país europeo entendemos que el derecho al trono es por derecho de primogenitura, preferentemente dice la Constitución los varones sobre las mujeres, eso hay que reformarlo, pero lo dice la Constitución, los varones sobre las mujeres y que desciendan en orden de nacimiento, ¿vale? Pero esto es en el contexto europeo. En el contexto israelita no es hasta David que se establece quién debería estar en la línea de sucesión, porque de hecho, si Saúl muere, ¿quién tenía que haber heredado el trono si pensamos? Sus descendientes. ¿Quién hereda el trono? Un pastor de ovejas, que en principio no estaba vinculado con sangre, con el rey emérito o el rey que salía. Es a partir de ese momento, segunda de Samuel, donde Dios le promete a David que en su trono siempre habría un descendiente de su linaje hasta llegar a Jesús. ¿Vale? Pero hasta ese momento, ¿vale? Técnicamente podía heredar cualquiera, no por orden descendente. ¿Qué pasa? Que esa promesa ya recae sobre David, con lo cual sus hijos ya tienen derecho a ese trono, ¿vale? Y el derecho de primogenitura lo cargaba Amnón hasta que Amnón fallece a manos de Absalón. Así que es lógico pensar que el siguiente en el trono es Absalón. De hecho, iglesia, si te das cuenta, quiero que lo mantengas ahí en tu cabeza, Salomón, que es quien realmente heredará el trono, no está hasta aquí, hasta casi que el final. Está creo que el octavo o el noveno en la línea de sucesión. No sé si sabéis en España cómo funciona, pero hay varios descendientes, entre ellos Froilán, que está como el quinto en la línea de sucesión, que son personas que se supone que no tendrían que llegar a heredar. En principio aquí heredarán las infantas, si Dios quiere. Y no hay una república, si Dios quiere heredarán las infantas. ¿Vale? Pues aquí era igual. Habiéndote puesto en contexto, quiero que me acompañes a segunda de Samuel, capítulo 14 y 25. Te voy a presentar a Absalón. Te voy a contar quién era Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 14, versículos 25. No sé si lo tenemos en pantalla. ¿Sí? Vale, vamos allá. Dice así. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Absalón era guapo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Vamos a seguir leyendo, versículo 26. Cuando se cortaba el cabello, mira que la Biblia se detiene a hablar del cabello de Absalón. Que yo tenga memoria, solo se detiene a hablar del cabello de otro hombre en Sansón. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía cada fin de año, pues le causaba molestia y se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Vamos, cabello literal era oro el cabello de Absalón. Versículo 27. Y le nacieron a Absalón 3 hijos, una hija que se llamó Tamar en honor a su hermana, la que murió, la cual era mujer de hermoso semblante, es decir, su descendencia también era hermosa. Este es Absalón. Se cree en el contexto bíblico que en este momento David ya es un rey mayor. Recordar que David accedió al trono, la Biblia nos data más o menos cuando David tenía unos 30 años. Y se cree que le ungen como rey o como sucesor de Saúl allá por los 16. Y hasta que David llega al trono tiene 30. Pasan 15 maravillosos años de preparación de un rey. Y ahora que ya David ha empezado a hacer sus aventuras, a tener su descendencia y demás, se calcula que, puesto que David muere con 70 años y que aquí ya se relata que David estaba mayor, David podría tener alrededor de unos 60 años aproximadamente, ¿vale? Entonces David estaba mayor y ya estaban sus hijos. La Biblia habla que Absalón era hermoso. ¿Tú alguna vez has visto a una persona y has dicho, no es guapo, eso no, ¿verdad? Eso no? Sino que le has dicho, esa persona tiene algo como que llama gente, ¿no? Nosotros en el contexto cristiano lo llamamos tiene don de liderazgo, ¿no? Es decir, una persona, a veces siempre hay alguien que destaca entre la multitud y que tiene como la capacidad de liderar, y yo creo firmemente que es un don, ¿vale? Pues Absalón, la Biblia relata que era hermoso y el pueblo le admiraba por ello. De hecho, ¿qué otro rey de Israel también se decía que era alto, fuerte y guapo? Saúl. Es increíble lo que para el hombre es digno de alabanza,
versus para lo que Dios es digno de alabanza. En ambos casos el pueblo se fija en lo hermoso, en las grandes cualidades que tiene Israel. Se cree que Absalón era tan popular en Israel porque se veía en él, además de su belleza, dotes de liderazgo, ¿vale? Absalón era un hombre que tenía un destino político marcado, era el tercer hijo de David. Amnón, como os comentaba, ya no estaba, y la Biblia la verdad es que no relata nada de Kilaeb, que era el segundo hijo, que ahí lo veíamos como Daniel, con lo cual es probable que Absalón fuera el príncipe heredero. Vamos a ir a 2 de Samuel 15 y ahora te voy a contar, mientras me lo proyectan. Resulta que cuando Absalón mata a Amnón, huye de su padre. De hecho, los estudiosos dicen que ahí David estuvo lento en la corrección de sus hijos porque tenía que haber corregido a Amnón y Absalón no tendría que haberlo matado y tendría que haber corregido a Absalón. El caso es que Absalón se destierra, se pierde del mapa durante 3 años, ¿vale? Y de repente, pasado este tiempo, Absalón regresa. Y vamos a ver con qué espíritu regresa Absalón. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, de mañana, como mañana en la oración matutina, ¿ves? Como hilo. Y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleitos, o sea, problemas, venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Siguiente versículo. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen problemas o negocio, que yo les haría justicia? Hoy vamos a ver algunas de las características que tiene un Absalón. La primera característica que a mí me sirve como red flag, la puedes aplicar en cualquier contexto, evidentemente ahora estamos hablando del contexto cristiano, pero no hay mayor prueba de que la semilla de la rebelión está dentro de alguien. Sabemos que aquí no pasa, pero cuando tú escuchas a alguien decir: si yo fuera líder. Si yo fuera la líder del departamento de niños, esos niños no irían al burger, los tendría 24/7 en ayuno y oración, para que desde niños aprendan el cilicio. Si yo fuera líder del ministerio de alabanza, los pondría a todos, o sea, a orar o a ensayar o lo que sea. ¿Entendéis por dónde voy? Si yo fuera. Mira, iglesia, una de las características de Absalón no es un hombre negligente. Absalón no es alguien al que le llega la rebelión porque un día se despertó y la vía. No. Absalón madruga. Absalón se pone ahí a la puerta donde sabe que están los chismes, bueno, no los chismes, donde está el meollo del asunto. Absalón está donde está la comidilla. Absalón está donde hay murmuración. Absalón está donde hay un problema. Tu líder no te ha escuchado. Tus pastores no te han escuchado. Si yo fuera pastor. Mira, iglesia, si yo fuera pastor, la iglesia no dura ni 2 horas. Te quiero decir, la iglesia no dura ni 2 horas. Yo ya tendría el móvil ahí a 100 llamadas, yo en modo estrés. Gaby, ¿quién tiene las llaves del anexo? Gaby, ¿quién tiene las llaves del... Gaby, no duraríamos, ya te lo digo, no duraríamos. Pero el espíritu de Absalón cree que es apto para reinar. El espíritu de Absalón cree que donde hay un David, él ve un Saúl al que derrocar. El espíritu de Absalón no reconoce a los David. ¿Sabes? Te conté que David fue ungido como rey. Siempre lo digo porque es algo que me impacta. No me permito olvidarlo. David fue ungido con 16. No se sienta en el trono hasta pasados casi 15 años.
Y muchas veces aquí os he dicho, iglesia, y si te dicen que vas a ser pastor, pero tienes que estar ahí sentado 15 años, ¿aguantarías? No, pero yo ya tengo la palabra. ¿Aguantarías? Ungido por un profeta nada más. Expulsaba demonios al son de su arpa. Cazaba gigantes. Pero aún no se sentaba en el trono. Absalón era diligente, veía los problemas de la gente y le decía, ¿qué te ocurre? Y primero metía la duda sobre el rey. Aquí el rey no te va a escuchar tu problema. El rey no te va a oír, pero si yo fuera rey, otro gallo cantaría. Vamos a seguir con el siguiente versículo. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Otra de las versiones dice que cuando él le daba como los consejos a la gente que venía a su padre, la gente se inclinaba, ¿no? Porque al final era el heredero al trono. Y Absalón lo que hacía era los besaba, pero se decía, no hombre, no, levántate, no te arrodilles. Había una falsa humildad en Absalón. No hombre, no me adores. Si yo solo estoy aquí para ayudarte. Para que sepas que cuando el rey no te oiga, yo te voy a escuchar. Versículo 7. De esta manera, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Mira, han pasado 4 años. Y esto no es como ahora que va el WhatsApp. Te quiero decir, nadie se enviaba un WhatsApp y decía, oye, ¿has visto al Absalón que está ahí a la puerta de Israel ahí haciendo consultas, diciendo que él podría? No. Los territorios eran extensos, hasta que una cosa ocurría, las voces se rodaban, podía pasar mucho. Y técnicamente Absalón era heredero al trono, podía estar actuando en nombre de su padre y ayudándole a dirigir el reino. Pero pasaron 4 años y le dice a David que va a hacer un sacrificio, versículo 8. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey dijo, ven paz. Y Absalón se levantó y fue a Hebrón. Absalón durante 4 años estuvo robando el corazón de Israel. Era un plan que requería tiempo y al final funcionó. Absalón no iba a presentar ningún sacrificio, iba a proclamarse rey en Hebrón. Mira, iglesia, nunca en toda la historia bíblica y luego humana que yo haya visto o que Dios me haya permitido vivir en estos años de servicio en su casa, jamás he visto que Dios llame a dividir reinos. Dios nunca te hará un llamado de división. Dios nunca te llamará y te dirá, levántate tú porque el rey que ahí está yo lo voy a quitar y nada, no se lo he dicho a nadie, pero te lo digo a ti, levántate y vamos a hacerlo. Mira, Saúl fue desechado públicamente, el profeta lo dijo, Dios te ha desechado como rey. 15 años más estuvo en el trono. Estoy segura que David a sus 15, 16 o los años que tuviera en ese momento, él todavía no estaba preparado para reinar. La Biblia dice que David tenía el corazón conforme. Ese corazón se talló los 15 años de exilio en el desierto. El David que hubiese ocupado el trono, a lo mejor no estaba conforme al corazón de Dios. Fueron 15 años de preparación. Absalón sabía cómo llegar al corazón del pueblo de Israel. Trabajaba duro, se levantaba de mañana, sabía posicionarse en el lugar correcto. Buscaba a personas atribuladas. Mira, cuando alguien está contento, tú no le puedes convencer de que algo le disgusta. Te pongo un ejemplo práctico. ¿Cuántos están contentos con Movistar? ¿Cuántos tienen Movistar? ¿Vodafone? ¿Alguien tiene Vodafone? Vale, ¿estáis contentos con Vodafone? ¿Sí? A mí no me gustó. A mí me perdieron un teléfono, me hicieron pagarlo y demás. Ahora bien, cuando a ti te llama, si estás en Vodafone, el de Movistar, o si estás en Iberdrola, te llama el de Naturgy, lo primero que te dice es, dime cuánto pagas de factura que te lo mejoro. ¿O no? Dime cuántas líneas tienes contratadas ilimitadas, que yo te doy ilimitadas aquí en la Tierra y en Marte. Sí, por el mismo precio, el módico de 250,90.
genera desconcierto. Además, la gente, los captadores los de ventas de energía te dicen, te llamo porque no sabes que te está robando el con quien tienes contratada la luz. Y tú, me roban, abusan de mi desconfianza. Entonces ya generas un vínculo porque el que te ha llamado te llama para salvarte, porque hay otro que te está robando. Absalón funciona así. Aquellos que están contentos con David no son fáciles de sublevar. Los que están descontentos con David quieren cambio de compañía telefónica. Hay un libro que recomiendo poderosamente que se llama Perfil de los tres monarcas. Está escrito por Jen Edwards, que es un novelista cristiano, teólogo muy conocido. Te voy a leer una de sus frases. Él habla sobre el perfil de Absalón y dice: los rebeldes que llegan al poder mediante la rebelión son intolerantes con los demás rebeldes y sus rebeliones. Cuando Absalón se enfrenta con la rebelión, solo le queda convertirse en un tirano. Mira, iglesia, la ley de la siembra y la cosecha es real. Y si tú tomas un reino a través de la división, ¿cómo crees que tomarán tu reino? Se dividirá. Un Absalón no puede ser rey. No hay éxito en ser un Absalón. Mira, cuando David estuvo en su senectud y vio como uno de sus hijos se levantaba contra él, que paradójicamente Absalón significa Shalom, que significa paz, como príncipe de paz, como aquel que trae la paz o aquel que la lleva, no hizo honor a su nombre, ¿no? Al final trajo confusión, intentó derrocar el reino de su padre. Mira, si Absalón hubiese sido paciente y hubiese estado en la voluntad de Dios, igual llega a ser rey. Igual sí. Pero la impaciencia, el querer llegar a ser más de lo que estaba destinado a ser, le valió. Mira, iglesia, hasta a Dios se le rebelaron en el cielo. Te quiero decir, hasta Dios sufrió una rebelión allí arriba. No estamos exentos de ella. Pero ahora tú tienes en tus manos la posibilidad de convertirte en un David o en un Absalón. Los Absalones no reconocen la unción de los David. Para derrocarlos dicen: es Saúl, está loco, es el rey loco, no gobierna bien. Porque evidentemente un Absalón no va a reconocer que va a derrocar a un David. ¿Me entiendes por dónde voy? ¿En qué lugar le dejaría a él? Y tú tienes dos opciones: o te aferras al reino o permites que Absalón intente tomar el trono. ¿Sabes qué hizo David? David, que ya había aprendido la lección con Saúl, huye. Se lleva a los que puede, deja las concubinas en el palacio y dice: vendrá Absalón, vámonos. David no se aferró al trono, estaba dispuesto a perderlo. Dios da, Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito. David no se agarró a su palacio. David no dijo: este es mi lugar, este es mi reino y yo lo voy a defender porque a mí el Señor me llamó. David dijo: si Absalón quiere el reino, con gusto se lo entrego. Ahora, iglesia, esto no significa que vayas a entregar tu llamado o lo que el Señor ponga en tus manos al primero que quiera tomarlo. Significa que aquel que sabe que es llamado por Dios no tiene miedo al arrebato. Aquel sobre quien pesa un llamado no tiene miedo de los Absalones, porque sabe que un Absalón no puede reinar. David huye, Absalón intenta tomar por la fuerza el reino. Y yo me imagino a David pensando: ¿qué hago? En mi juventud elegí ser un David y no pelear contra mi Saúl. Pero ahora a mis 60 años, ¿qué hago? ¿Me convierto en un Saúl para vencer a un Absalón? ¿Tomo por la fuerza? Debemos pedirle a Dios, debemos anhelar más la voluntad de Dios que su poder. Debemos anhelar más al Creador, no al dador,
¿Dios te puede dar? Sí, dile al que está a tu lado, claro que Dios te puede dar. Por supuesto, y Dios no escasea, Dios no le debe a nadie. Pero yo no amo a Dios por lo que me da. Amo a Dios por lo que es. Y eso a veces implica no aferrarse al reino. Eso a veces implica no aferrarse. El que sabe que tiene autoridad, no alardea de ella. El que sabe que manda, no le hace falta mandar. Hay algo en él, se sabe que manda. Yo os contaba hace unos martes que a mi oficina, hace un tiempo, llegó un chico joven, de unos 23, como un Absalón, de guapo, como dice la Biblia. Alto, fornido, o sea, de verdad era como muy grande, rubio, pelo rizado, o sea, todos nos quedamos así como los ojos medio miel. Digo, ¿ya están los de marketing contratando modelos para las campañas de publicidad o cómo lo estamos haciendo? Y llegó con unos vaqueros, una camisa blanca, y llegó con ese andar regio que tienen algunas personas, otros caminamos así, y hay gente que camina recta, yo eso lo admiro. Entonces llegó, saludó amablemente a todos y se sentó, y todos esperando, será un nuevo abogado, será alguien nuevo de administrativo. Llegó, estuvo ayudando a los chicos nuevos que no sabían instalar los ordenadores, no sabíamos quién era, nadie le conocíamos, pero como parecía que él controlaba, nadie se atrevía a decirle, ¿quién eres tú? Vale, y pasado un rato se cogió un ordenador y se sentó. Y todos, creo que es el momento de preguntarle quién es. Mira, al rato entran nuestros jefes, son británicos, hablan inglés, así que la gente que hablaba inglés habló con ellos y le dijo, mira, ha llegado un chico un poco raro, no sabemos si es de la campaña de marketing. Y Carolina Kennedy va y dice, es mi hijo. Y todos, ¡ah! El heredero. Hemos estado a punto de echar al heredero de la oficina. Ese chico caminaba como quien tiene la autoridad en la empresa. Ese chico montaba los ordenadores como quien ha pagado esos ordenadores, te quiero decir. Quien tiene autoridad no la autoimpone. David sabía que era el rey. David sabía que Dios lo había nombrado rey. Y David sabía que alguien iba a ocupar el trono. Pero la rebelión de Absalón lo quitó de la línea sucesoria. ¿Me podéis proyectar el siguiente versículo, por favor? Dice Jen Edwards, los Saúles de este mundo nunca van a poder ver a un David, solo pueden ver Absalones a su alrededor. Los Absalones de este mundo nunca reconocerán a David y lo convertirán en Saúl. Segunda de Samuel 16:20 dice, entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debo hacer. Él se hace de consejeros y les pregunta qué debe de hacer. Y mira lo bien que le responde a Aitofel. Llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel dirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Absalón no estaba muy seguro de si el pueblo le iba a seguir en su rebelión. Durante 4 años había conquistado más o menos los corazones de los descontentos, pero decidió incumplir una ley levítica y acostarse con las concubinas de su padre delante del pueblo. Eso es algo que, consecuencia del pecado de David. De hecho, David cuando peca con Betsabé, el profeta Natán le dice, tú lo has hecho a escondidas, mas yo lo haré de vista pública. Forma parte de las consecuencias del pecado de David. Pero Absalón oye a Aitofel. Mira, ahí donde hay un Absalón, al lado hay un Aitofel. Al lado hay alguien que está aconsejando a Absalón. Al lado hay alguien que le está diciendo, tú cuando veas que no aparece el líder, toma tú ahí la autoridad. Tú ahí cuando veas que no se ora, toma la autoridad y ora tú, ora más fuerte. Porque el Señor se manifestará. Y a veces sí, iglesia, claro que sí, el Señor se manifiesta, pero el Señor pesa los corazones. Y iglesia, yo te digo, cuando yo preparé este mensaje yo estaba como, ¿y si hablo de la tierra prometida? Es más bonito, puedo hablar sobre las promesas del Señor sobre nuestra vida. Sé que es un mensaje un poco complejo,
Sé, y lo hablo desde la sanidad del corazón, que en esta iglesia amamos al Señor, que en esta iglesia no pasa, pero quizás el Señor nos quiera advertir para poder identificar espíritus de Absalones, para poder identificar dónde se mueve ese espíritu. Tuve una vez un líder que dijo en una reunión que tuvimos que él había sido invitado a una casa a cenar con gente de la iglesia, no de esta iglesia, de otra iglesia. Y le habían invitado a cenar y cenó muy bien, se lo pasó muy bien, y en mitad de la reunión alguien se levantó y dijo: sí, porque ya sabes cómo es nuestro pastor. Entonces él hizo así, se quedó esperando y digo, vamos a ver qué pasa. No, porque no lo decimos a mal, pero pasa pam, 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 pam. Aquel líder dijo que se levantó de la reunión y dijo: me marcho. No puedo estar en un lugar donde se critique a mi pastor. Y se levantó y se marchó. Puede que aquellas personas no lo hubiesen hecho con mala intención, simplemente estaban expresando cosas que a lo mejor mejoras que les gustaría ver. Pero quizás aquella persona dijo: no voy a permitir ni esto de contaminación. Me marcho. Iglesia, si algo he aprendido, ya me lo veía venir, o sea, yo ya me hice spoiler y ya me imaginaba que era así, pero si algo he aprendido trabajando para el Señor es que liderar no es fácil. Dile al que está a tu lado: liderar no es fácil. Dile al que está al otro lado: pastorear tampoco es fácil. Toda la fila de pastores han dicho amén. No es fácil. Iglesia, no es fácil. Desde fuera, tú ves los toros desde fuera y dices: yo daría la vuelta, no sé qué, yo hago lo otro. Pero desde dentro, Absalón creyó que era fácil reinar. Me atrevería a decir que ministerialmente hablando, en el ministerio se viven éxitos y se viven fracasos. Es un llamado que respeto mucho, el llamado pastoral, poderosamente. Cada vez que alguien me dice: el Señor me ha confirmado que voy a ser pastor, y hay la confirmación del pastorado, yo digo: ven que vamos a orar porque el Señor tiene que volver a confirmar. Me parece muy, 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 muy duro. Tiene que haber llamado, ¿no? El Señor no te va a llamar allí donde Él no te va a poder sostener. Pero no es fácil. Y a veces, iglesia, nosotros, ahora, en el presente, en el futuro, yo, mañana, pasado, quizás nos podemos convertir en un Absalón. Quizás podemos pensar que es fácil. Quizás podemos pensar, como dijo Absalón: si mío fuera el reino. Mira, Absalón acaba muriendo en batalla. No te voy a hacer la historia muy larga. Se pelean, David saca su ejército y en mitad de una guerra, la Biblia dice, hemos hablado del cabello de Absalón, ¿verdad?, que queda atorado en un árbol. Y en un sentido muy poético dice que queda colgado entre el cielo y la tierra. Uno de los comentaristas bíblicos dice que queda en esa posición porque no pudo reinar ni sobre los cielos ni en tierra. A veces ser David también significará entregar el reino. Imagínate, iglesia, y con eso estoy terminando, imagínate, iglesia, esta corona. Qué bonita es. Pone feliz cumpleaños, pero vamos a obviar que pone eso, porque no he podido conseguir otra. ¿Vale? Imagínate que yo veo a Isa. Vengo todos los días y digo: Isa, pero qué bien te sienta la corona, qué guapa estás. Al día siguiente llego: pero Isa, increíble esta corona, cómo brilla sobre ti, Isa. 3 días después, 4 años, vengo todos los días: Isa, esa corona resplandece, me deja ciega. Es de plástico, pero me ceguea. Eso va a crear una expectativa en Isa. Se va a decir: oye, la corona me queda, la corona me sienta, la corona parece que me entra. Pero yo puedo ser un Aitofel o puedo ser un Absalón.
Y el día menos pensado, esa corona que yo tanto le alababa, que yo la quiero para mí, porque me gusta. Está así un poco rota porque en el autobús se me rompió, pero creo que a mí me queda mejor la corona que a ella. Y podré ser mejor rey de lo que será mi padre. Iglesia, quiero que te pongas sobre tus pies. David no arrojó lanzas a su rey loco. No se rebeló contra aquel que sabía que iba a sustituir. No puso en riesgo a un gobernante vulnerable porque prefirió no dividir el reino. David decidió no atacar a los jóvenes absalones, que parecían ser David, pero que demostraron no serlo. Para ser un rey posicionado por Dios, tienes que estar dispuesto a perder tu corona. ¿Puedo pedirle a la alabanza que pase? Iglesia, ¿cuántos de los que están aquí Dios ha reposado sobre ellos un llamado, el que sea? Ministerial, misiones, el que sea. Amén. Para los que han recorrido en el Señor, saben que el llamado arde aquí dentro. Arde, hermanos, arde. Dile al que está a tu lado, el llamado arde. El llamado apasiona. El llamado es el que lleva a nuestros pastores a abrir las puertas de esta iglesia los 7 días de la semana. El llamado que arde en ellos es el que les ha llevado a dejarlo todo por cumplir con su palabra. El llamado que arde sobre los pastores es el que les lleva a confiar en que Dios proveerá, aunque humanamente no tengas un trabajo asegurado con una nómina. Todos aquellos que hemos sido llamados por Dios, llamados de corazón, aquellos a los que Dios ha entregado reinos, aquellos a los que Dios ha entregado tronos, entiéndase como llamados, ministerios, bebés espirituales. ¿Sabes, iglesia, cómo yo reconozco a alguien que ha sido llamado por Dios? Me encanta verlo porque me apasiona hablar sobre el llamado, porque lo sufro constantemente. Yo reconozco a alguien que ha sido llamado por Dios cuando mira su llamado y me dice: si no lo cumplo yo, otro lo hará. Cuando hablo con líderes y me dicen: Dios me puso, Dios me puede quitar. Cuando hablo con hermanos que han sido llamados para misiones, evangelismo, y me dicen: voy yo por misericordia, pero puede ir cualquiera. Cuando mi madre me dice: voy yo con este dolor que tengo, ella tiene un dolor constante en las piernas, porque me duele más quedarme en casa y no salir a evangelizar. Aquellos que son llamados por Dios no dudarán en entregar el reino si esa es la voluntad de Dios. Un Absalón se aferrará hasta la muerte a él. Quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos. Iglesia, soy consciente que el mensaje de esta tarde, así como ocurrió con mi vida, es muy confrontativo. Soy consciente de que a veces en nuestra vida o hemos asistido o hemos conocido a personas que han estado en círculos de Absalones, personas que quizás no tienen un mal corazón, personas que quizás no lo están haciendo de mala fe, pero que el enemigo está aprovechando la clandestinidad, el murmullo, las sombras, la crítica desde la espiritualidad. Yo no critico, estoy orando, pero estoy hablando de lo que critico. Yo sé que a veces viene desde la preocupación, yo lo entiendo. Pero hoy el Señor nos dice: aléjate de los círculos donde hay Absalones. Aléjate de los círculos donde se está fraguando un espíritu de Absalón. Saúl no era perfecto, pero David no levantó su espada contra él.
Saúl no era perfecto, pero David no se sentó en su trono hasta que Dios se lo entregó. Hoy aquellos que han sido llamados por Dios, aquellos que de verdad el llamado arde con fuerza, arde tan fuerte que les da igual si no lo cumplen ellos mientras sea cumplida la voluntad de Dios. Hoy llamo a aquellas personas más auténticas, aquellas a las que el Señor despertó e inquietó. A decirle: Señor, este es mi reino, pero si tú me lo pides, yo con gusto lo entrego. Señor, esto es lo que tú me has dado, pero si yo entorpezco tu obra, apártame y que otro la cumpla. El Señor nos ha elegido con infinito amor, con infinita misericordia, pero iglesia, tú y yo éramos los ungidos menos pensados. No fuimos los más aptos, no fuimos los más estudiados, no fuimos los que menos pecamos. Éramos los que estábamos más dispuestos. Y hoy el Señor está recordando a David que han sido ungidos por voluntad divina y no humana. Hoy el Señor también está trayendo a memoria a aquellos que han sido llamados. Y Dios les está diciendo: el llamado es mío, yo lo preservaré. El llamado es mío. Yo te he dicho que habrá rey, no será Absalón, pero será Salomón. El llamado es mío. Yo te he puesto por líder. A lo mejor tu tiempo de liderazgo llegará hasta un punto, pero no te preocupes. Hay un David esperando para sentarse en el trono. Iglesia, el llamado, nuestra misión en la iglesia no termina contigo y conmigo. Jamás terminará. Esta iglesia seguirá creciendo por generaciones y vendrán otros y construirán este muro. Marcharán y vendrán otros. Levanta tus manos ahí donde estás. Yo quiero que abras tu corazón al Señor y le digas: Jesús, he aquí mi corazón, he aquí soy una carta abierta delante de ti, he aquí mi llamado, el que arde con fuerza, he aquí, Señor, mi vida. Muéstrame qué soy. Soy un David, soy un Saúl o soy un Absalón. Oh, Rimashina. Tu bondad nunca me falla. Vamos a entonarle al Señor. Ni existe. Mientras aquellos que quizás han sentido en su corazón que tienen que hablar con Jesús sobre su llamado. Ahí donde estás, levanta tus manos. Los que son David. El Señor no se equivoca al ungir. El Señor no se equivoca al llamar. El Señor no se arrepiente al llamado. El Señor no te dejará solo aún en su momento más débil. El Señor protegió el llamado que había hecho sobre David.